que busca optimizar interacción entre trabajador, máquina y ambiente, con la finalidad de adecuar el puesto de trabajo, ambiente de organización, a las capacidades y las limitaciones del trabajador, con la finalidad de minimizar el estrés y por lo tanto incrementar el rendimiento y también la seguridad del trabajador. Ese es el concepto que en el Perú manejamos cuando hablamos de ergonomía. ¿Ok? Entonces la norma básica de ergonomía tiene estos contenidos: manipulación de cargas, posicionamiento postural, equipos y herramientas en los puestos de trabajo, procedimiento de evaluación del riesgo ergonómico, organización de trabajo, condiciones ambientales, matriz de identificación de ergonómico y carga límite recomendada. Esto es todo lo que se tiene que desarrollar en el capítulo de ergonomía. Todos estos 8 conceptos. Hoy día nos vamos a hablar básicamente de la parte básica, porque después ya vamos a ver la carga límite recomendada. Hoy día vamos a hablar básicamente y vamos a establecernos y vamos a aterrizar todo en la parte de ergonomía, en la parte del concepto en general y por qué es ergonomía, y al final hablaremos solo básicamente de lo que es postura, un poco de postura, porque al final es un pedacito de la ergonomía, ¿se dan cuenta? Alguna vez cuando por primera vez me dijeron ergonomía, yo pensé, bueno, ergonomía, alguna vez leí algún documento de postura, pero ergonomía es todo un todo, es extenso. Es como hacer salud ocupacional en general, o sea, porque ves todo. Y para que puedan convencer a su jefe, porque su jefe va a decir, pucha, todo esto, lo que tú me planteas, norma SOSA, estándares, acreditación y todo lo demás, me va a costar, ¿no? Me va a costar, y ese es un limitante que en general o a la postre, esa es la razón por la cual el empresario no apuesta, no gasta, ¿sí? Y eso quienes están en la parte operativa, en la actividad, lo saben. Pero un ergonómico responde esto: ¿cuánto vas a ahorrar? ¿Por qué? Porque si tú mejoras un estándar, entonces tu nivel de seguridad aumenta, tu riesgo para accidentes disminuye, ¿sí? Tu ausentismo baja, ¿sí? Y así vas mejorando tu proceso, y al final es un ahorro importante. ¿Ok? Ustedes saben que ya este es un concepto bastante conocido, la punta del iceberg, ¿sí? Lo que vemos nosotros son los costos directos cuando hay un tema de algún accidente, ¿no? Costos de la ausencia por el trabajo, medicinas y costos de impresión es lo que vemos. Pero debajo de esto, o sea, lo que ve de afuera el trabajador o el público en general ve eso, el costo directo, ¿no? Oye, es accidentado, ¿cuánto costaba? Ah, puta, sí, su medicina es tanto y le ha dado 2 días de descanso médico, ¿no? Ah, ya, listo, punto. Es lo que vemos, ¿cierto? Y los indirectos están: interrupción de producción, daño al equipo, daño al edificio, producto material, gasto de equipo, alquiler de equipo, investigación, costos de contratar, preparación, sustitutos, sobretiempo, salarios, etc. Ese es el costo total, que básicamente entre 5 y 50 veces lo que representa solamente el costo directo. O sea, el costo indirecto es mucho más alto, es altísimo el costo indirecto. Entonces, si en la medida que nosotros disminuyamos este riesgo, entonces este costo general también va a desaparecer. Hay estudios, ya como estos de acá, donde se han realizado el estudio en el año 97. Fíjense, American Express tenía un gasto en dólares, más o menos de $10,000 casi, en lo que es lesiones, ¿no? Y después de un programa, su disminución de gasto operativo es tremenda. Diferentes empresas igualmente. O sea, iniciar un programa ergonómico realmente, no decir ergonomía y hacer un análisis de postura y nada más, que quede ahí, no es ergonomía. Es cualquier cosa, pero no es ergonomía.
Entonces, es importante, un programa ergonómico es muy importante. Entonces, en agronomía hay bastante que hacer en diferentes áreas, rubros, ¿no? La parte industrial, en la agricultura, en la parte minera, en pesquería, hay mucho que hacer y sobre eso están enmarcados, creo que todos, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar del por qué, o sea, hablar de cómo estamos, qué ha pasado, qué es lo que tenemos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con estudiar condiciones de trabajo, que básicamente son un conjunto de factores, variables, ¿no? Que se van a desarrollar o van a estar presentes dentro de un trabajo, ¿ya? Y que pueden o no afectar la salud del trabajador. Y tenemos que tener en cuenta dos conceptos muy importantes. ¿Qué es tarea y qué es actividad? Definida tarea es como el trabajo prescrito y teórico. Por ejemplo, para el profesor, dictar clases. ¿Sí? ¿Y qué es actividad? Es el trabajo real, tal cual como se lleva a cabo. O sea, la tarea que yo tengo es la misma que cualquier otro profesor, pero mi actividad es distinta a la de otro profesor porque yo tengo una metodología, yo tengo una forma y otro profesor tiene otra forma. El que va a hacer la limpieza, por ejemplo, de un área versus otro, tiene la misma tarea, pero ambos realizan la actividad de diferente manera. ¿Sí? Esa es la razón por la que las condiciones del puesto de trabajo tienen que ser adecuadas, pero difieren una de otra. Es distinto una persona alta, con un palo de escoba de 1,20 m, ¿sí? Que va a hacer limpieza, a uno bajito de 1,20 m con un palo de escoba de 1,20 m. ¿Sí? Porque la tarea va a ser distinta por la misma postura. Empezando de ahí. ¿Estamos? Entonces, tarea, actividad, dos conceptos totalmente distintos. ¿Ok? Entonces, tenemos además que existe un sistema hombre-máquina. La máquina y la persona, y todo esto dentro de un ambiente. Por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Tenemos ciertas variables, ¿no? Por ejemplo, el conductor de un camión. Hay condiciones, por ejemplo, variables del camión, hay controles del sistema, las variables que son propias del conductor, los indicadores del camión y las condiciones externas que van a determinar que conductor pueda o no realizar una actividad, o sea, en este caso su labor, que es de manejar de la manera adecuada. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser las variables del camión? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuáles serían las variables del camión, de la estructura del camión? Vamos, chicos. El largo, el alto del camión, el ancho, ¿sí? El tipo de cabina, ¿sí? El ancho de la cabina, del techo, ¿sí? Esas serían las variables del camión. ¿Cuáles serían los controles del sistema? ¿Cómo controlas el camión? Timón, ¿sí? ¿Qué más? Frenos, el embrague, ¿sí? Serían los controles del sistema. ¿Cuáles serían las variables del conductor? Sería distinto un conductor con secundaria completa a un conductor con con grado de título universitario. Es distinto su preparación, es distinto. La talla tiene que ver, el peso, ¿sí? Su grado de estrés también, ¿verdad? Si trabajó o no, si estuvo descansado o no descansado, tiene mucho que ver, ¿sí? ¿Cuáles serían las condiciones externas? Si es pista, si es trocha, si hay baches, ¿sí? Si la pista está mojada, ¿ok? ¿Cuáles serían los indicadores del camión? ¿Qué indicadores tiene?
el panel, pero ¿qué es lo que tiene? Velocidad, temperatura, ¿sí? Cuánto es la aceleración, a veces te miden cómo se llama, hay equipos que te miden presión, ¿sí? Entonces esos serían, ¿no? Como se ve, ¿no? Las del camión sería el largo, el ancho, la variable del camión, los ejes, número de asientos, ¿sí? Los indicadores, luces, espejos, velocímetros, bombas, temperatura, nivel de aceite, las variables en este caso del sistema, freno, servo, timón, caja de cambios, si es GLP, su radio, del conductor, grado de instrucción, edad, personalidad, estado anímico, de las condiciones externas, clima, estado de pista, presión atmosférica, lluvia, trochas, etc. Entonces todas esas variables tienen que jugar o juegan dentro del papel de cómo desempeñar tu trabajo, ¿sí? Si estás atento, por ejemplo, ahora el fin de semana que pasó, el fin de semana largo, estaba manejando yendo para la Merced y de pronto en una curva estábamos llegando a Tarma y un autito, un station wagon está bajando así y de pronto una señora levanta la mano. Entonces el auto lo que hace es frenar, intempestivamente frena por su pasajero, pero detrás venía un camión. Entonces el camión tendría, ¿qué les digo? 5 metros, 3 metros tendría, 4 metros detrás del auto. Que sean 10 metros, ¿ya? Y estarían yendo a 50 por hora más o menos. Entonces el camión lo que hace es frena, pero ¡brum! Se lleva de encuentro al auto, así, ¡fum! Y el auto. Felizmente el chofer soltó el freno, dice, y hizo que el auto avanzara. Pero dense cuenta esas condiciones, ¿no? Condiciones que generaron un accidente. El chofer posiblemente vio su pasajero y no tuvo en cuenta el auto, solo frenó. El conductor del camión, entonces, ¿cuáles fueron las condiciones? Estaba en plena bajada. En plena bajada, las condiciones distintas que costará, ¿no es cierto? Y esas son condiciones que te van a generar un accidente de trabajo, que te van a complicarte o van a facilitarte, en este caso, conducir un camión o evitar un accidente. En este caso, esas condiciones fueron las que determinaron ese choque. ¿Se dan cuenta? Entonces, el sistema hombre-máquina tiene que ver mucho sobre esos temas. Hay que, por ejemplo, este es un torno, es un equipo, un torno, un equipo que está trabajando acá. Tiene que ver el grado de seguridad, las características del equipo, la organización del trabajo, cómo se está organizando, los factores psicosociales del trabajador, las variables propias del trabajador y las condiciones ambientales. ¿No es cierto? Tiene que ver mucho en el sistema hombre-máquina. Con una computadora, características de la computadora, organización del trabajo, igualito, ¿no? Cada una de las cosas tiene que ver mucho. Vamos a ir con unos ejemplos. Por ejemplo, este señor ya llega a un panel de control y ¿cuáles serían, así a simple vista, las variables del operador? Dios mío, ¿qué es esto? Sin capacitarse, sin entrar. El grado de organización, o sea, tiene mucho que ver en que es distinto a este señor, que conoce su trabajo, sabe cómo tiene que trabajar. Pero hay condiciones como esta, ¿ves? Y esto es real, ¿eh? Y esto se ve, existe. ¿Cuáles serían las condiciones de salud de este señor? ¿Ah? Entonces, esto es cuando el trabajo es directo de una persona con una máquina. ¿Y qué pasará si hay diferentes personas que tienen que trabajar en una misma máquina? Tiene que ver mucho la organización, ¿sí? El trabajo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo acá, están haciendo una labor, hay un conductor, uno que recolecta y hay otro que está limpiando. Entonces, es una actividad que necesita de 3 trabajadores para realizar una labor efectiva. Sí, tiene que haber coordinación porque puede ocurrir un accidente si es que no. ¿Sí? Son situaciones así. Acá,
Esto es una empresa que es una envasadora, que tiene un carril donde pasan las botellas, pero que es mecánico todavía. O sea, el carril es, ¿no? Sube el carril, pero ellos tienen que alimentar las botellas. Acá no es un alimentador automático, sino es un alimentador todavía mecánico, solamente que el carril. Esta es una foto de acá de Huancayo, lo que era AGE Perú, Cola Real. Ya, entonces ellos alimentaban mecánicamente acá. Entonces son varios, hay un supervisor en la parte superior que establece sigan o continúen, y ahí tienes hay dos que alimentan, uno que distribuye y otro que supervisa. Y esto es otra cosa, ¿no? Cuando una sola persona tiene que manejar 3 máquinas o operar 3 máquinas, algo como esto, ¿sí? Tienen que encargarse de cada una de las máquinas que funcionen adecuadamente. Entonces, es un supervisor, un programador. Esto pasa, por ejemplo, en las centrales de... Las empresas eléctricas manejan dos tipos de máquinas. Una que es la central hidroeléctrica de data personal, la que les va a dar, miden flujo de agua y todo demás, con los que alimentan a la parte eléctrica, y otros que van a ver básicamente la distribución. En las pequeñas centrales de... El nombre no me acuerdo, pero de donde se distribuye a diferentes lugares. Y ahí tienen diferentes paneles de control donde ven, ya este es del barrio tal, este es de la zona tal, de la zona tal, y algo así, ¿no? Va distribuyendo. Pero entre hombre y máquina siempre va a haber un espacio, un lugar donde determine la relación entre ambos. Y esta cosa se llama interfase, que es el punto a través de la cual dos cosas de naturaleza distinta van a converger. ¿Ya? Se determina, o sea, aclara que interfaz es cualquier medio que permite la interconexión entre dos procesos diferenciados que tienen un mismo propósito. No es otra cosa que la relación entre hombre y máquina. ¿Ok? Para efectos, diríamos que acá, ¿cuál es la interacción de la máquina que está allá con el operador de acá? Su interfaz sería su tablero de comando, ¿sí? ¿Cuál es la interfase entre el camión o entre tu auto y el conductor? Tu tablero, tu timón, tu tablero, ¿sí? ¿Cuál sería la interfase? En este caso, esta es su máquina, ¿sí? Es el gastroenterólogo, está haciendo una endoscopía. ¿Cuál es su interfase? ¿Sí? Porque a través de esto está viendo todo lo que está trabajando. ¿Ok? La interfase entre el tecnólogo médico que usa una tomografía, ¿cuál es su interfase? La imagen. Capture la imagen y eso es lo que va a imprimir. ¿Sí? Entre el conductor y el operador. En este caso es la máquina. Entonces, cuando existe la comprensión de todo lo que es hombre y máquina, entendemos que la actividad, si bien es cierto, tiene que ver con el sistema hombre-máquina, y es determinante de qué cosa. La carga de trabajo físico y mental de la persona. Volvemos a lo anterior. Actividad es la forma particular, ¿no es cierto?, de la persona en relación con su máquina. Mientras que la tarea se define en puestos de trabajo y se determinan solamente de cosas, si siguen físicas y no físicas. O sea, cuál es la actividad en general que se va a hacer. ¿Sí? Tarea y actividad son dos cosas distintas. La tarea es la actividad que tengo que hacer en mi puesto de trabajo. ¿Sí? Y la actividad es el cómo voy a hacer y en qué condiciones estoy yo para hacer esa tarea. Como les decía, es distinto manejar un auto. La tarea es esa, manejar el auto. La actividad es manejarlo,
Pero teniendo en cuenta que, ¿cómo estoy yo? ¿He descansado bien? ¿Cuántas horas vengo manejando? ¿Cuánta experiencia tengo? ¿Sí? Para poder manejar el auto. ¿Ok? Yo puede ser que coja las curvas colocando el freno y hay otro que coja las curvas con caja. ¿Sí? Doblar la curva, hacer lo mismo, pero cada uno tiene una forma distinta de coger la curva. ¿Sí? Entonces, en una actividad se analiza integralmente las condiciones de trabajo, mucho más, porque acá se utilizan ya las evaluaciones o la valoración, el análisis de metodología de trabajo a través de cualquier metodología, pero acá evalúa a la persona. En la tarea solamente hablan de la metodología general, ¿no? Observación, verbalización, cuestionario, cómo es el trabajo en general. Ok. Hasta acá, ¿preguntas? ¿Ninguna? Entonces, hasta acá lo que hemos hecho es básicamente evaluar, o sea, definir qué es ergonomía y saber cuál es la interacción hombre-máquina teniendo en cuenta dos cosas, qué es actividad, qué es tarea, ¿sí? Y qué es una interfase, ¿sí? Hasta ahí es lo único que hemos hecho. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro elemento importante para saber el concepto básico de ergonomía, que es la antropometría, que básicamente es el análisis de la medición del cuerpo, ¿ya? Pero que es importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir adaptar las dimensiones del puesto de trabajo al trabajador. Por ejemplo, la estatura promedio de los hombres adultos en Estados Unidos, en general, miren como de año a año. Los nacidos en 1700 hasta los del 70, la altura promedio ha sido 1,76 m, 78 aproximadamente. Eso ha sido el estándar en Estados Unidos, el promedio. Entonces, ¿qué es el promedio? Es la suma de todos los valores dividido entre el número de personas evaluadas. ¿Sí? Ok. Entonces, dice, en el año de 1985, sí, creo que sí, 85-87, se hizo en el Perú, por el Instituto Nacional de Salud, una medición antropométrica, ¿ya? A través de la Dirección de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, ¿sí? Del Instituto Nacional de Salud, donde establecieron que la talla promedio de los peruanos era 1,57 m, ¿ya? En los varones era 1,64 m y en las mujeres era 1,57 m. Eso establecieron, de manera que la talla promedio a nivel nacional país era esta. Y si lo veían por regiones, lo de Lima me recuerdo que tenía mayor talla, los de la costa, sierra urbana, final de sierra rural, y los de selva también. Pues había eso fue un estudio así macro que hicieron en el Perú. Existen además otros elementos que van a medir la antropometría, por ejemplo, la medición de grasa corporal, que se utiliza o se hace realizando utilizando un elemento de medición llamado glicómetro. Por ejemplo, ahí he medido la grasa corporal a nivel abdominal. La forma de medir es esta: cogen y lo miden, ¿no? Hacen la medición, de manera que es un pliegue, o sea, lo que se mide es un pliegue de piel, y donde la edad está por acá, eso se mide, medida de pliegue en milímetros, y esta es la edad. ¿Cuáles van a ser? Los que estén por encima de la línea morada están adecuados, y estos son los que están con mejor medición, y estos son los que son con grado de nutrición. El grado ideal en la medida con sobrepeso. Entonces, eso es más o menos una tabla internacional en general. Este es el glicómetro, es el que te va a medir el grosor del pliegue. Existe el término de antropometría aplicada, que lo que busca es, por ejemplo, este es un trabajo donde la persona no tiene que apoyarse, la espalda está erguida, los hombros a la altura, y hace su trabajo adecuadamente. ¿Por qué? Porque no tiene que girar mucho
¿no? Encorvar la espalda y está haciendo un trabajo de precisión. ¿Sí? El trabajo un poco liviano, es un poco más abajo, ¿sí? Pero que va a demandar un poco de esfuerzo porque tiene que doblar. Y un trabajo pesado es aquel que tiene pues un trabajo en la parte de abajo donde tiene que hacer ese trabajo. Hay, ¿cómo se llama? Encorvación del cuello, hay encorvación de la columna y se hace pesado. Por ejemplo, esto lo tenemos en sala de operaciones siempre, ¿no? En el hospital. ¿Por qué? Porque cuando tú operas, a veces operas con un médico de tu misma talla. O a veces operas con un médico más pequeñito. A mí cuando estaba haciendo el internado, me acuerdo, teníamos que hacer una cesárea y el ginecólogo era así, pues, pequeñito. Y era un problema, ¿por qué? Porque la mesa se adecua al cirujano principal. Y él bajaba la mesa bastante. Y a mí me generaba un problema porque tenía que estar así. Y el dolor de espalda era terrible después de la cirugía. Y peor, si es que era complicado, habría que hacer una esterectomía o no, sacar todo el útero y eran 2 horas y media. Entonces, la antropometría aplicada se basa en cómo vas a aplicar las medidas del cuerpo para el diseño de tu trabajo, de tu puesto de trabajo. Por ejemplo acá, una persona más o menos de 1,70 m, 70 kilos de peso, usualmente, 1 metro de ambos lados, porque establece 1,60 m, que va a ser una zona de trabajo ocasional, y además de eso, existe una zona que no trabaja, pero para que pueda girar, por ejemplo acá dice, ¿no?, que su zona usual de la mesa hacia adelante más o menos debe haber 25 centímetros. Pero esto no significa que esto va a ser siempre así. ¿Qué pasa si la persona es de 1,90 m, mucho más alta, de brazos mucho más largos? Su zona de trabajo usual va a ser 25, va a ser mucho más. Y si es más bajita, va a ser mucho menos. Y es entonces donde entra acá el tema de diseño de puesto de trabajo, pero utilizando ya las campanas de Gauss, los percentiles. ¿Ya? Entonces, diseñar un puesto de trabajo el mejor diseño de un puesto de trabajo es aquel que permite la mayor libertad postural a la persona. Para eso se tienen que tener en cuenta la fisiología, la biomecánica y la antropometría. Antropometría estática y dinámica. Lo que buscamos hacer acá es, la estática busca medir dimensiones estáticas, aquellas que se toman en el cuerpo una posición física y determinada. Por ejemplo, el largo de mi hombro, de brazo, toma de aquí a aquí, mide por ejemplo 30 centímetros. ¿Sí? Esa es una medición estática. Pero ¿qué pasa cuando yo hago mi trabajo? No voy a hacer así y punto. Porque para alcanzar un objetivo a veces muevo el hombro. Y el hombro me aumenta mi longitud. ¿Sí? Entonces, trabajar lo estático y lo dinámico es un poquito complicado, pero vamos a poco a poco entrar en ese tema. Entonces, el conocimiento de las dimensiones estáticas establece ciertas distancias entre el cuerpo y todo aquello que le rodea. ¿Ok? Mobiliario, herramientas. Por ejemplo, tenemos acá dimensiones que normalmente, ¿cómo se van midiendo? Por ejemplo, el ancho de la silla, ¿no es cierto? Hasta dónde llega la persona y el ancho hasta el hombro. La altura desde el hueso ilíaco hasta el hombro, y así sucesivamente. Tenemos ciertas medidas ya definidas en general. Y la dinámica es, por ejemplo, dice, el límite de alcance del brazo no se corresponde meramente con la longitud del brazo, es más complejo. En realidad, un movimiento, los distintos segmentos del cuerpo no actúan independientemente, sino en forma coordinada. Para mover un brazo,
hay que tener, además de la longitud del brazo, el movimiento del hombro, rotación, incluso la función que se hace con la mano. Entonces, eso es antropometría dinámica. Entonces, para eso existe la famosa distribución normal. ¿Y qué es la distribución normal? Una distribución normal es aquella, dice la mayoría de funciones del cuerpo humano